a todos, mi nombre es Francisco Javier Londoño, soy médico especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad del Cauca. Bienvenidos a esta cuarta jornada de capacitación denominada por la seguridad de nuestras maternas, atención segura del binomio madre e hijo. En esta ocasión me corresponde hablarles de los aspectos más importantes sobre la amenaza de parto prematuro. En cuanto a la definición, se define como la amenaza de nacimiento entre la semana 24 y la semana 36,6. El diagnóstico del trabajo de parto generalmente se basa en los criterios clínicos de contracciones uterinas regulares acompañados de cambios en el cuello del útero, tanto en la dilatación como en el borramiento o ambos, o con la presentación inicial de contracciones regulares y dilatación cervical de al menos 2 centímetros. El parto pretérmino se delimita además en prematuro o en pretérmino muy temprano antes de la semana 32, en prematuro temprano entre la semana 32 y la semana 33,6 y el prematuro tardío entre la semana 34 y la semana 36,6. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos dos grupos importantes, los modificables y los no modificables. En cuanto a los modificables, tenemos las infecciones bacterianas, las infecciones urinarias, las vaginosis bacterianas, el uso de cocaína, de sustancias psicoactivas o del tabaco, el bajo índice de masa corporal, infección de transmisión sexual, trastornos médicos como enfermedades de la tiroides, diabetes o hipertensión, o el periodo intergenésico corto con un intervalo menor a 18 meses. Es aquí donde el equipo de salud podemos intervenir a la materna en los factores que son modificables. En los no modificables tenemos historia de cirugía abdominal, antecedentes de cirugía o de procedimientos a nivel del cuello del útero, ejemplo conizaciones, historia de parto pretérmino, las pacientes de raza negra, las pacientes que tienen gestaciones múltiples, las que tienen polidamios u oligohidramnios, las pacientes que tienen anomalías uterinas, las pacientes que se presentan con sangrado vaginal, básicamente por desprendimientos prematuros de la placenta, y las pacientes que tienen un cervix corto de menos de 25 milímetros antes de la semana 28. En cuanto al diagnóstico, como lo hablamos, se diagnostica cuando una paciente tiene contracciones uterinas regulares que se acompaña de cambios a nivel del cuello uterino, ya sea dilatación progresiva o borramiento. La progresión a trabajo de parto pretérmino se presenta cuando hay aumento en esas contracciones uterinas, si son más de 6 por hora, o cuando hay progresión en la dilatación cervical de más de 3 centímetros, cuando el borramiento pasa del 80%, o cuando hay membranas rotas o sangrado vaginal. Cuando necesitamos una prueba adicional para hacer el diagnóstico, contamos con la ecografía para medir la longitud del cuello uterino, que es la cervicometría, o la prueba de fibronectina fetal, pues que desafortunadamente no contamos con ellas en la institución. Debemos hacer para el diagnóstico la evaluación del riesgo. Hay pacientes que son de alto riesgo y unas pacientes que son de bajo riesgo. Se considera una paciente de alto riesgo las que consultan urgencias con dinámica uterina y presentan uno o más de los siguientes criterios. Hay criterios clínicos y hay criterios a nivel del cuello del útero. En cuanto a los criterios clínicos tenemos antecedente de parto pretérmino anterior espontáneo antes de la semana 34, antecedentes de pérdida de la gestación tardía, la consideramos por encima de la semana 17, cuando la paciente tiene gestaciones múltiples o es portadora del cerclaje cervical. En cuanto al cuello, una paciente que tiene un bicho mayor o igual a 5 ya se considera de riesgo, o los criterios en cuanto a la longitud cervical en milímetros dado por la cervicometría. Entonces tenemos 25 milímetros, menos de 25 milímetros antes de la semana 28, menos de 20 milímetros entre la semana 28 y la semana 31,6 y menos de 15 milímetros a las 32 semanas o más. Las pacientes que son de bajo riesgo son las que no tienen ningún criterio de estos anotados anteriormente. Cuando hacemos una adecuada medición de la cervicometría y está por encima de 3, la probabilidad de que una paciente tenga un parto en 14 días es
es muy baja. Cuando adicionamos a este diagnóstico de la cervicometría o este hallazgo de la cervicometría la prueba de fibronectina fetal, pues hay una mayor certeza en cuanto al diagnóstico. Tenemos aquí el puntaje del índice o de la escala de Bishop. Pues los aspectos más importantes en cuanto al cuello del útero son la consistencia, la posición, el borramiento, la dilatación y el apoyo cervical, el apoyo cefálico. En cuanto al tratamiento, cuando tenemos una paciente de bajo riesgo y en aquellas de alto riesgo, pero con solamente los criterios clínicos, sin alteraciones a nivel del cuello del útero, entonces lo que hacemos inicialmente es, si la paciente consulta con dinámica uterina, entonces se deja en reposo en el área de urgencias para unas 2 o 3 horas más o menos, para más adelante evaluar si hay cambios en las condiciones cervicales y si esa paciente amerita o no la administración de tocolisis, en este caso una dosis única de nifedipino de 20 miligramos. Si después de esto cede las contracciones uterinas y no existen cambios a nivel del cuello del útero, la paciente pues puede definir el alta domiciliaria con reposo relativo de 24 horas. Si las contracciones no ceden, pero no hay cambios cervicales, uno puede definir si la paciente se ingresa a nivel hospitalario o se deja en observación por 12 a 24 horas más. Una recomendación muy importante: no se deben administrar tocolíticos ni esteroides de forma sistémica. Solamente damos los tocolíticos como tratamiento sintomático y con una pauta de 12 a 24 horas si se necesita. El medicamento de elección que tenemos en nuestra institución pues es el nifedipino. Y se debe definir el alta cuando la paciente esté asintomática. Si vemos que esta paciente no cede en las contracciones uterinas y además de esto hay cambios a nivel del cuello del útero, lo que hacemos es ingresar a la paciente, hospitalizarla. Una vez la paciente hospitalizada, el manejo incluye pues el reposo por lo menos las primeras 24 horas y recomendarle o permitirle solamente que se levante al baño si es necesario, y la vigilancia fetal. En cuanto a los cuidados generales, pues tenemos el reposo relativo, que debe ser 48 horas idealmente, y luego de esto, si no presenta aumento en las contracciones uterinas, se le puede permitir la movilización. Una dieta rica en fibra, evitar que la paciente tenga estreñimiento, entonces pues es necesario en algunas ocasiones usar laxantes. Y si esta paciente necesitamos que esté en reposo, vamos a considerar que va a estar por más de 24 o 48 horas en reposo, se debe hacer la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular idealmente. Si sospechamos que la paciente va a tener un parto o porque hay progresión de las condiciones obstétricas, es decir, hay aumento en la dilatación, hay aumento en las contracciones, recordar siempre usar neuroprofilaxis con sulfato de magnesio siempre y cuando la paciente tenga menos de 32 semanas. En cuanto a la terapia de corticoides o de esteroides, el medicamento pues, de elección que todos conocemos es la betametasona, 12 miligramos con 2 dosis hasta la semana 34 con un intervalo de 24 horas entre ellas. Si está por encima de la semana 34 y antes de la semana 37, se recomienda una sola dosis. Tenemos también la opción de la dexametasona y puede considerarse que a partir de la semana 23 se pueda dar el medicamento si vemos que la paciente durante los próximos 7 días es posible que desencadene un trabajo de parto. Esta recomendación es independiente de si las membranas ovulares están íntegras o no. Como hablábamos, el sulfato de magnesio se debe dar como neuroprotector. Se ha visto que la administración de sulfato de magnesio está asociada con una disminución en la aparición y en la gravedad de la parálisis cerebral en los lactantes. Y ya la tocolisis. El papel más importante de la tocolisis es prolongar el parto, por lo menos hasta que se puedan administrar los corticoides. ¿Sí? Idealmente antes de la semana 34, o que se le pueda colocar el sulfato de magnesio, o que la paciente pueda ser trasladada
a un centro de mayor complejidad si así lo requiere. Como les decía antes, no se deben administrar los esteroides ni los tocolíticos de forma sistemática porque no se ha demostrado que los tocolíticos mejoren directamente los resultados neonatales y pues no siempre están indicados. Los agentes de primera línea que se utilizan para retrasar el parto al menos por 48 horas, tenemos los bloqueadores de los canales de calcio, idealmente la nifedipina, algunos agonistas de los receptores beta como la terbutalina y fármacos antiinflamatorios no esteroideos como la indometacina y el ketorolaco. Algunas situaciones especiales y revaloración. Si tenemos a esta paciente en urgencias, en observación de 2 horas, de 3 horas o de 12 a 24 horas y vemos que no mejora la actividad uterina, pues como ya había comentado, se valora la hospitalización de la paciente. Y no se deben administrar tocolíticos, es decir, no tenemos que dar medicamentos para retrasar el parto si existen algunas de estas condiciones. Por ejemplo, si se le hace una amniocentesis a la paciente y el líquido amniótico tiene una glucosa menor o igual a 5 miligramos, o hay gérmenes, el gran es positivo, o si el cultivo del líquido amniótico es positivo, o hay una sospecha de desprendimiento prematuro de la placenta o una descompensación de una enfermedad materna, pues un ejemplo en esta situación que estamos, el COVID, no se deben administrar tocolíticos. Y la utilización de estos tocolíticos se debe individualizar. Por ejemplo, por encima de la semana 36 se deben suspender, no se deben administrar tocolíticos. Entre la semana 35 y la semana 35-6, pues se puede manejar de manera expectante, se puede indicar si se requiere solamente y pues se debe respetar el reposo en la noche, es decir, no administrar en la noche. Y si la paciente tiene menos de 35 semanas, sí estaría indicada la tocolisis, pues en los casos que ya hemos mencionado. En cuanto al manejo de los antibióticos, no se deben usar para prolongar la gestación o mejorar los resultados neonatales en mujeres con trabajo de parto prematuro y con membranas íntegras. Eso es muy importante que se tenga en cuenta porque la recomendación es diferente para cuando la paciente tiene las membranas rotas. Vemos aquí algunos aspectos de los medicamentos. Existen otros medicamentos, como ya les mencionaba, pero no están disponibles en nuestra institución. Entonces aquí tenemos el nifedipino, la terbutalina y el sulfato de magnesio. Básicamente el nifedipino, una dosis de carga de 20 miligramos vía oral y luego administrar 10 o 20 miligramos cada 6 horas sin pasar de 180 miligramos al día. ¿Qué efectos secundarios puede tener este medicamento en la madre? Sofocos, mareos, hipotensión, disminución de las contracciones, pues es lo que esperamos. Elevación de los niveles de transaminasas hepáticas. Y en cuanto a las contraindicaciones, tenemos hipotensión, lesiones cardíacas dependientes de la precarga, como la insuficiencia aórtica. Básicamente no tiene ningún efecto secundario sobre el feto. Vemos aquí el flujograma de manejo cuando la paciente ingresa pues con contracciones y es de bajo riesgo o de alto riesgo, pero solamente con criterios clínicos como lo mencionamos inicialmente. El reposo, el nifedipino, definir si la paciente, obviamente los paraclínicos, definir si la paciente necesita tocolisis o no necesita tocolisis, si la paciente necesita o no la administración de inductores de la maduración pulmonar como los esteroides, realizar la cervicometría de esta paciente y posteriormente definir si se requiere o no se requiere manejo intrahospitalario con todas las indicaciones que ya les he mencionado. Ahí les queda el flujograma para que lo tengan en cuenta. Y finalmente, para recordar qué es lo más importante que se debe tener en cuenta en esta situación, la definición. Se define como la amenaza de nacimiento entre la semana 24 y la semana 36-6 de gestación. La complejidad de las causas y los factores asociados que impiden pues que el manejo sea igual para todos, pero pues lo que debemos hacer es optimizar los recursos con los cuales contamos en este momento.
La prematuridad da como resultado un aumento en la discapacidad y muerte neonatal y aumenta la morbilidad materna. Es importante definir en el abordaje inicial el riesgo para establecer un adecuado manejo de esta paciente. Ya dijimos que la progresión de la amenaza de parto pretérmino o trabajo de parto pretérmino se presenta cuando la dilatación cervical es de más de 3 centímetros y el borramiento es por lo menos del 80% o si hay membranas rotas. Importante esto, no se deben administrar tocolíticos ni corticoides de forma sistémica. La utilización de la tocolisis se debe individualizar de acuerdo a la edad gestacional. En los pacientes con trabajo de parto pretérmino, la hidratación y la sobrehidratación intravenosa no se ha demostrado que tenga efectos benéficos. Sirve si la paciente por alguna razón clínica, por ejemplo una hiperemesis, una diarrea, está con deshidratación o con algún trastorno electrolítico. Pero si esto no sucede, no se ha evidenciado pues, que tenga ningún beneficio la sobrehidratación de las pacientes de manera sistemática. Igual los antibióticos no deben usarse para prolongar la gestación o mejorar los resultados neonatales en mujeres con trabajo o con amenaza de parto pretérmino y que tengan las membranas intactas. Espero haya sido claro y que sea útil para ustedes estas recomendaciones. Les agradezco mucho y quedan las otras charlas para que por favor accedan a ellas. Muchas gracias.